Saludos a todos los amantes de la historia de Inglaterra. En especial a los que gustan de todo lo relacionado al periodo de la dinastía Tudor. En este video les traigo la vida de John de Vere, 13º conde de Oxford. Él fue uno de los principales comandantes de Lancaster durante las guerras de las Rosas inglesas. Fue también el comandante principal del ejército del rey Enrique VII en la batalla de Bosworth-Field y, 2 años después, llevó nuevamente a las tropas de Enrique a la victoria en la batalla de Stoke-Field. Él se convirtió en uno de los grandes hombres del régimen del rey. John de Vere, 13º conde de Oxford, nació el 8 de septiembre de 1442, segundo hijo de John de Vere, 12º conde de Oxford y de la esposa de este, Elizabeth Howard, la hija de Sir John Howard y John Walton. En febrero de 1462, el 12º conde, su hijo mayor, y Sir Thomas Tuddenham, el ex opositor político del 12º conde en Norfolk y ahora compañero leal a Lancaster, fueron condenados por alta traición ante John Tiptoft, primer conde de Worcester y alguacil de Inglaterra, por conspirar contra el rey Eduardo IV. El 12º conde fue decapitado en Tower Hill el 26 de febrero de 1462 y enterrado en la iglesia de Austin Friars en Londres. Su hijo Aubrey había sido decapitado en el mismo cadalso 6 días antes. Siguiendo una política conciliadora con las familias de Lancaster, el rey Eduardo permitió que John de Vere sucediera a su padre y el 18 de enero de 1464 le concedió licencia para entrar en las tierras de su padre. El 26 de mayo de 1465 fue nombrado caballero de Bath en la coronación de la esposa de Eduardo IV, Elizabeth Woodville, y ofició la ceremonia como Lord Grand Chambelán, en ausencia del entonces titular del cargo, el conde de Warwick, y como chambelán de la reina. En noviembre de 1468, sin embargo, Oxford fue enviado a la torre y confesó haber conspirado con los lancasterianos contra el rey. Probablemente fue liberado antes del 7 de enero de 1469 y recibió un indulto general el 5 de abril de ese año. Sin embargo, a principios de julio de 1469, Oxford se había unido a los descontentos de York liderados por su cuñado, el conde de Warwick, y el hermano del rey Eduardo, el duque de Clarence, para la campaña de Edgecote. Tras la pérdida en Lookout Field el 12 de marzo de 1470, Oxford huyó al extranjero a la corte de la esposa del rey Enrique VI, Margarita de Anjou. En septiembre de 1470 se unió a Warwick y Clarence en la invasión de Inglaterra que restauró a Enrique VI en el trono, y el 13 de octubre llevó la espada del Estado ante Enrique en una procesión a San Pablo. Fue nombrado Lord Alto Alguacil de Inglaterra y, como tal, el 15 de octubre juzgó y condenó por alta traición al mismo conde de Worcester que en 1462 había condenado al propio padre y hermano de Oxford. En marzo de 1471, el conde impidió que el ejército de Eduardo IV desembarcara en Norfolk y estuvo al mando del ala derecha en la batalla de Barnet el 14 de abril de ese año, derrotando a las fuerzas de Lord Hastings. Sin embargo, este éxito inicial en la batalla se convirtió en un desastre cuando las fuerzas de Oxford comenzaron a saquear. Oxford llevó a sus hombres de vuelta a la lucha, pero, como dijera un cronista de la época, se perdieron en la niebla y de repente emergieron con su propio ejército, que confundió la estrella del conde con el sol de Eduardo IV, y los recibió con una andanada de flechas. Entonces Oxford y sus hombres gritaron traición, traición, y huyeron. Tras esta derrota, Oxford escapó a Escocia con 40 hombres, acompañado por sus 2 hermanos, George y Thomas de Vere, y el vizconde de Beaumont. De allí pasó a Francia, donde coleccionó barcos y se dedicó al corso. Aunque no fue alcanzado después de dejar Inglaterra en 1471, sus tierras fueron confiscadas y se dice que su esposa, Margaret Neville, estuvo sujeta a grandes dificultades financieras. El 28 de mayo de 1473, Oxford intentó un desembarco fallido en Saint Osyth en Essex. El 30 de septiembre de 1473, se apoderó del monte de Saint Michael's en Cornualles, donde John Fortescue lo asedió durante algunos meses. Después de que la mayoría de sus hombres desertaron y él fue herido en la cara con una flecha, Oxford finalmente se vio obligado a rendirse el 15 de febrero de 1474, junto con sus 2 hermanos y Beaumont.
Oxford fue encarcelado en el castillo de Hams, cerca de Calais, y fue conquistado a principios de 1475. En ese momento, su madre, la viuda del 12º conde, se vio obligada a entregar su propiedad al duque de Gloucester. En 1478, Oxford escaló los muros de Hams y saltó al foso, aunque no está claro si se trató de un intento de fuga o de suicidio. El nuevo rey, Ricardo III, ordenó su traslado a Inglaterra el 28 de octubre de 1484, pero antes de que se pudiera efectuar el traslado, Oxford había escapado, persuadiendo al capitán de Hams, Sir James Blount, para que lo acompañara y se uniera al exiliado Enrique Tudor, conocido entonces como conde de Richmond. Se dice que Richmond estaba encantado y con una alegría increíble ante este evento. Oxford regresó inmediatamente a Hams para traer la guarnición allí para unirse a Richmond. Oxford comandó a los arqueros y a la vanguardia de Enrique utilizando la formación llamada Oxford Wedge, que penetró el ejército de Ricardo en forma de flecha en la batalla de Bosworth Field, y mantuvo a la vanguardia de Richmond en una feroz lucha en la que John Howard, el duque de Norfolk y el primo hermano de la madre de Oxford, que dirigía la vanguardia de Ricardo III, fue asesinado. Para celebrar la victoria de los Tudor en Bosworth, Oxford encargó la construcción de la iglesia de San Pedro y San Pablo, en Lavenham. Según Gann, Oxford fue inmediatamente reconocido como uno de los grandes hombres del régimen de Enrique VII. Su proceso judicial fue derogado, se le restauraron sus propiedades y títulos, y recibió muchos nombramientos y concesiones, incluido el nombramiento como Lord Almirante el 21 de septiembre y mayordomo principal del Ducado de Lancaster al sur de Trento y alguacil de la Torre de Londres el 22 de septiembre de 1485. También fue nombrado primer capitán de los Yeomen of the Guard. Prestó juramento al Consejo Privado y fue reconocido como Gran Chambelán heredero de Inglaterra. Como Lord Gran Chambelán, Oxford ofició en las coronaciones de Enrique VII e Isabel de York, llevando la cola del rey en la coronación y colocando la corona sobre la cabeza del rey en el banquete de coronación. En 1486 había sido investido con la Orden de la Jarretera. Estuvo presente en la mayoría de las grandes ocasiones de la corte y fue padrino del hijo mayor del rey, Arturo, príncipe de Gales, en 1486, obsequiando a su ahijado un par de cuencos con una copa, todo eso cubierto de oro. Pero los días de lucha de Oxford no habían terminado. En 1487, él comandó la vanguardia en Stokefield, la última batalla de la Guerra de las Rosas, estuvo en Picardía en 1492, y en 1497 fue uno de los comandantes contra los rebeldes de Cornualles en Blackheath. Presidió como Lord High Steward en el juicio del joven conde de Warwick el 21 de noviembre de 1499. En 1499, los ingresos territoriales anuales de Oxford habían aumentado a 1.600 libras esterlinas. Él entretuvo al rey regularmente en sus viajes. Sin embargo, la historia de Sir Francis Bacon de que Enrique VII impuso una enorme multa al conde por reunir ilegalmente a más criados de lo permitido para recibir al rey es probablemente apócrifa. Cuenta la leyenda de que cuando en el verano de 1498 Oxford recibió al rey en su castillo de Hedingham, él reunió a un gran número de sus criados con librea. Enrique agradeció al conde por su recepción, pero lo multó con 55.000 marcos por violar la ley de no mantener más criados de lo permitido. Con la ascensión al trono del rey Enrique VIII, Oxford continuó con gran favor y ofició como Lord Gran Chambelán en la coronación. Él residió en Wivenhoe y en el castillo de Hedingham en Essex, hizo adiciones a la torre del siglo XII de este último y construyó un nuevo gran salón y varias torres. Su yelmo de justas está en el Bargello de Florencia. Según Gann, Oxford mantuvo un coro de capilla sobresaliente y encargó la edición de Caston de los Cuatro Hijos de Aymon en 1489. Oxford también mantuvo una compañía de interpretación cuyas actuaciones registradas abarcan los años de 1492 a 1499. Oxford se casó en primer lugar con Margaret Neville, la hija de Richard Neville, quinto conde de Salisbury. Ella fue la hermana de Richard Neville, 16º conde de Warwick, el llamado Hacedor de Reyes, lo que convirtió a Oxford en tío de Isabel Neville, duquesa de Clarence, y de Anne Neville,
duquesa de Gloucester y más tarde reina de Inglaterra después de que su esposo, Ricardo, fuera coronado rey como Ricardo III. Margaret Neville murió entre el 20 de noviembre de 1506 y el 14 de enero de 1507. Oxford se casó en segundo lugar con Elizabeth Scrope, la viuda de su colega William, segundo vizconde de Beaumont. Este matrimonio tampoco tuvo hijos y Elizabeth murió en 1537. Ella vivía principalmente en Wivenhoe en Essex cuando no estaba en la corte y fue enterrada allí. Ella y su hermana Mary, Lady Kingston, eran miembros de la Casa de Catalina de Aragón y fueron al campo de la Tela de Oro en 1520. Fueron dolientes en el funeral de Jane Seymour. Se dice que el conde de Oxford tuvo una hija ilegítima, Catherine de Bere, quien murió después del 20 de junio de 1504, y que se casó con Sir Robert Broughton, uno de los terratenientes no baroniales más ricos de Inglaterra. Broughton nombró al 13º conde supervisor de su testamento. Si Catherine fue en verdad hija ilegítima del conde, entonces a través de ella, él pudo tener 2 varones y una niña como nietos. Oxford murió el 10 de marzo de 1513 en el castillo de Hedingham y fue enterrado el 24 de abril en el priorato de Colne. Él no tuvo descendencia de ninguno de sus 2 matrimonios, y fue sucedido como conde por su sobrino, John de Bere, que ahora sería el 14º conde de Oxford. Al final, Oxford pudo sobrevivir a la sangrienta Guerra de las Rosas al elegir el lado correcto y permanecer inquebrantablemente leal a ese lado. Las guerras ciertamente no fueron tan exitosas para muchos otros hombres, incluidos el propio padre y el hermano de Oxford. Bueno amigos, hasta aquí la vida de John de Bere, 13º conde de Oxford y comandante de los ejércitos del rey Enrique VII. Si les ha gustado este video, les invito a que le den me gusta en esta misma página e inviten a otros amigos aficionados de la historia a suscribirse a este canal. Gracias y hasta